La doctora Andrea Rúa, ella es ingeniera agrónoma con orientación protección vegetal por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción. Posee una maestría y doctorado en ciencias en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Antonio Narro de México. Es profesora asistente en la Cátedra de Agrobiotecnología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la UNAM. Es profesora de posgrado en diversas universidades públicas y privadas del país. Es tutora de tesis de grado y posgrado. Es docente investigadora, como ya le comenté, de dedicación completa al CEMIT, la UNAM. Investigadora principal en varios proyectos financiados por entes públicos y privados. Posee diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales de alto impacto en temas relacionados a fitopatología, micotoxina y también inocuidad alimentaria. Y es investigadora categorizada a nivel 2 por el Programa Nacional de Incentivo a Investigadores, PRONI, por CONACYT. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por tu tiempo y por la organización del evento. Vale resaltar que ella es la encargada ella que idealizó el evento. Entonces vamos a dar continuidad y hoy la doctora Andrea nos va a hablar sobre las micotoxinas en la producción animal. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Te paso el micrófono. Y todos que tengan dudas, ya saben, escriban nomás en el chat y vamos a estar consultando a la doctora Andrea enseguida. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. No estoy acostumbrada a que me diga doctora Juliana tanto así, porque somos más cercanas, ¿verdad? Trabajamos dentro de un grupo que ya hace un tiempo viene haciendo trabajos con diferentes cuestiones relacionadas a hongos y a inocuidad alimentaria. Y bueno, y hoy nos toca un poco hablar de algo que es un poco, que está un poco descuidado, que es la presencia de micotoxinas, pero que tiene que ver con la producción animal. Y dentro de todo, bueno, eso posteriormente pasa a la cadena alimentaria y llega a nosotros, los seres humanos. Entonces vamos a hablar un poquito de las micotoxinas en la producción animal. Las micotoxinas son metabolitos secundarios tóxicos que son producidos por ciertas especies de hongos, ¿verdad? Y producen síndromes llamados micotoxicosis que en casos extremos puede llevar a la muerte. Mucho ya se ha hablado del tema, la vez pasada Juliana creo que dio una charla muy completa, entonces yo voy a ir a temas que son un poco menos relacionados a la parte de la ciencia básica de este tema, ¿verdad? Entonces, estos hongos, ¿qué hacen? Alteran los parámetros físicos de los alimentos, ¿verdad? Reducen su valor nutritivo y producen micotoxinas. Entonces, las micotoxinas se conocen como los asesinos invisibles, ¿verdad? O silenciosos. Pueden ser, al ser ingeridas, inhaladas o absorbidas a través de la piel, entonces producen una disminución de la capacidad funcional del cuerpo en los seres humanos, en los animales, incluyendo las aves. Ya se decía esto de hace más de 10 años, ahora 20 años. Entonces, el Instituto Internacional en Investigación en Cáncer ha categorizado las micotoxinas de acuerdo a su efecto en la salud humana y animal en diferentes grupos. Bueno, y algunas de esas micotoxinas son las más importantes justamente debido a ese efecto en la salud humana. Dentro de ellas encontramos a las aflatoxinas que pertenecen al grupo 1, o sea, son cancerígenos comprobados en humanos. Las fumonicinas, la fusarina, ocratoxina y esterigmatocistina pertenecen al grupo 2B. Bueno, ellas están categorizadas como posibles cancerígenas en humanos que se ha probado que son cancerígenas en animales. Entonces, para que se produzcan las micotoxinas necesitamos tres factores principales, que son los hongos, obviamente, las condiciones del medio ambiente que sean adecuadas para la producción de estas micotoxinas y un sustrato sobre el que se produzca. Entonces, aquí yo les tengo, fíjense, este es un ensilaje de maíz y ustedes pueden ver que está contaminado con hongos. Existen una gran cantidad de hongos productores de micotoxinas, unas 300 especies hasta la actualidad han sido reportadas, pero bueno, cada día hay nuevos descubrimientos. Dentro de estos hongos, los principales géneros relacionados son los hongos pertenecientes al género Fusarium, Aspergillus,
Penicillium y bueno, Alternaria actualmente se está estudiando mucho también. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la producción de micotoxina entonces está restringida a ciertas especies dentro de los géneros. No todas las especies de un mismo género son productoras de micotoxina. Existen muchas micotoxinas caracterizadas, pero 30 son las que se consideran más peligrosas para los seres humanos y los animales. Las micotoxinas no son visibles a nuestros ojos y no todos los sustratos contaminados con hongos están contaminados con micotoxinas. Ahora, también he de destacar que el sustrato no necesita verse contaminado para que estas micotoxinas estén presentes. Las micotoxinas tienen una distribución que es irregular en los sustratos y como ustedes pueden ver aquí en este gráfico, por ejemplo, son conocidos los llamados hot spot o puntos calientes. Puede ser, siempre hablamos con los compañeros, que a mí me toque un maní que tenga 50.000 partes por millón y que al resto no le toque nada. Bueno, me tocó un punto caliente que era un grano de maní altamente contaminado con eh, aflatoxinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa distribución es irregular. Los hongos entonces pueden crecer en un amplio rango de temperaturas y actividades del agua, pero la producción de micotoxina está más restringida. Es mucho más específica la temperatura y la actividad de agua necesaria para que se produzca esa micotoxina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro producto vegetal, en este caso vamos a hablar de materia prima para la producción de balanceados, sufre la infección del hongo. Eso puede ocurrir en el campo con cierto género o bueno, posteriormente en la cosecha, y ahí ¿qué ocurre? Se forma la micotoxina. Si ese alimento es directamente consumido por el hombre o los animales domésticos, ¿verdad? Se produce una micotoxicosis primaria. Ahora, ¿qué pasa si ese producto es consumido por los animales domésticos? Se puede acumular en los tejidos, por ejemplo, en los productos cárnicos, en los pollos, inclusive en los peces, y al ser consumido por el hombre se produce una micotoxicosis secundaria. O bien puede ser excretada por la leche en forma de un derivado, ¿verdad? Y se pasa a la cadena de productos lácteos. Al consumirse por el hombre se produce una micotoxicosis secundaria. Entonces, ¿cuáles son los riesgos del alimento contaminado con micotoxinas? Eso se puede ver a diferentes niveles. Por ejemplo, en el caso de los agricultores y los almacenadores de grano, puede haber pérdida del rendimiento, obviamente, debido a la infección del hongo en el campo, ¿verdad? Posteriormente, también durante el almacenamiento puede darse una contaminación secundaria, bajo precio del producto. ¿Qué voy a hacer con mis granos contaminados con moho y micotoxinas? Tengo que gestionar eso. Y eso representa un costo. Además, restricciones a la exportación, puesto que en muchos países hay legislaciones que indican cuáles son los límites máximos tolerables de estas micotoxinas presentes en los diferentes productos o sus subproductos. En cuanto a la industria de los balanceados, pérdida de producto, recalls o retiro de producto del mercado y pérdida de mercados. En cuanto a la industria ganadera, rechazo del alimento por parte del animal, una menor ingesta, que lleva a la pérdida de peso del animal, afecta la ingesta nutricional total, baja el rendimiento de la producción, puede ser carne, leche, huevos. Tienen además efectos en el sistema reproductivo y en la lactancia de los animales y la mortalidad. Y en el caso de los seres humanos, ¿verdad? Pueden ocurrir micotoxicosis y, como dijimos, en casos extremos, llevar a la muerte. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la contaminación de micotoxina en la cadena agrícola? Porque ustedes pueden ver que la cadena agrícola y la cadena de la producción de carne tienen un alto impacto en nuestro Producto Interno Bruto. Por tanto, para evitar una pérdida económica y de vida humana, que una vida humana es invaluable, tenemos que tomar ciertas medidas relacionadas a la prevención de estas contaminaciones. Entonces, el impacto económico de este problema incluye la pérdida de vidas humanas, que es invaluable. ¿Cuánto cuesta una vida humana? No podemos poner un valor. De animales, ¿verdad? Aumento de los tratamientos médicos y veterinarios, que a veces esos son costos ocultos, ¿verdad? Eliminación de los alimentos contaminados, la pérdida de la producción agrícola, entre otros. Ahora, no voy a leer todo este cuadro, pero simplemente para mencionar, fíjense, por ejemplo, a los pollos, ¿verdad?
Los pollos son altamente susceptibles a algunas micotoxinas, las toxinas de Fusarium, también las aflatoxinas, y tienen diferentes efectos. Puede ser, por ejemplo, desde la disminución de la producción de huevos, ¿verdad? Deterioro de la calidad de la cáscara del huevo, manchas de sangre en la carne y los huevos. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que, bueno, comen un huevo y en el fondo se ve una mancha de sangrecita. Bueno, eso puede ser efecto de la aflatoxina B1, ¿verdad? Que venía en el maíz, probablemente que consumió el pollo, ¿verdad? También temas de hígado graso, disminución del rendimiento, disminución de la producción de carne, de huevo, daño a los riñones, por tanto, una muerte acelerada de los animales, y eso representa un costo en la producción. En el caso de los cerdos, ellos son altamente susceptibles a las toxinas de Fusarium, ¿verdad? Y el deoxinivalenol se conoce como vomitoxina, entonces ya sabemos que le va a producir a los cerdos vómitos principalmente, ¿verdad? Y otros efectos también, como baja el rendimiento, abortos, necrosis de la cola, por ejemplo, lesiones en la piel, deterioro en el crecimiento, también una disminución en el consumo del alimento, lo que lleva a una pérdida de peso, y eso se traduce en una pérdida económica. En cuanto a los vacunos, ¿verdad? Bueno, pueden ocurrir convulsiones, diarreas, hemorragias intestinales, celos irregulares. Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a hacer variar todo mi sistema productivo. Abortos, baja producción de esperma. Imagínense en uno de esos animales que cuestan miles y miles de dólares que se utiliza como reproductor, ¿verdad? Eso representa una pérdida económica muy alta. Y en el caso de la producción de leche, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las aflatoxinas se pueden biotransformar en un metabolito secundario que se llama aflatoxina M1. Y bueno, eso con mucha facilidad llega a los seres humanos y es un contaminante que es cancerígeno. Entonces, ¿cuáles son los principales granos componentes de los balanceados? En nuestro país la producción de soja es amplia, ustedes saben, es el producto más importante desde el punto de vista agrícola, entonces es un producto que está disponible todo el año. Entonces, la harina de soja es una de las principales proteínas que se utiliza para la elaboración de los balanceados. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de proteína y porque está disponible durante todo el año. La contaminación por micotoxina de la soja no se considera un problema significativo, como ocurre en otros productos como el maíz, el espeler de algodón, el trigo, el maní y otros granos, ¿verdad? Pero se reporta la contaminación con toxina T2, deoxinivalenol y cerealeanona, que ahora se conocen como fusariotoxina, se engloba, se amplía más. En cuanto al maíz, bueno, también es un producto muy importante en nuestro país y se utiliza para la producción de balanceados, ¿verdad? El maíz a menudo está contaminado con micotoxinas y la micotoxina más importante asociada a este caso es la aflatoxina, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? El maíz tiene un alto costo, entonces esto puede llevar a el uso de maíz de baja calidad. También en algunos casos, ¿verdad? Sobre todo en países más industrializados, el 90% de los granos producto de la destilería, puede ser por ejemplo de la extracción de aceite, se utilizan en la alimentación de animales domésticos y ahí las micotoxinas pueden estar concentradas hasta 3 veces más. Entonces, las micotoxinas más importantes asociadas al maíz son las aflatoxinas, la fumonicina, el deoxinivalenol, la aflatoxina A y la cerealeanona, entre otras. En cuanto al trigo, también se utiliza el trigo y algunos derivados en la producción de balanceados, ¿verdad? Y es una fuente importante de energía, proteínas, vitaminas y minerales. Y bueno, la fusariosis de la espiga del trigo es una enfermedad importante asociada al deoxinivalenol o vomitoxina. Y en el clima húmedo, ¿verdad? Durante la etapa de floración y llenado del grano, que en nuestro país ocurre en invierno, se da la contaminación con fusarium porque son las condiciones ideales para el desarrollo de este patógeno. Los subproductos de trigo se utilizan ampliamente para la producción de balanceados de varias especies de animales. ¿Cuáles son las micotoxinas más importantes asociadas a estos granos? El deoxinivalenol o vomitoxina y otros tricotecenos. Puede ser el nivalenol, la toxina T2, cerealeanona, entre otros. En cuanto al algodón, bueno, la harina o el expeller de semillas de algodón es una importante fuente de proteína
que se utiliza para equilibrar la dieta del ganado, puede contaminarse principalmente con aflatoxinas. Anteriormente, cuando se hacían análisis de balanceados ahí en la universidad, a veces había que hacer diluciones de hasta 1 en 1 millón o más para poder determinar la cantidad de aflatoxinas que estaban presentes en expeller de algodón que se utilizaba para balanceado. Es un producto que es altamente susceptible a la contaminación con aspergillus y la posterior producción de aflatoxina, sobre todo aflatoxina B1. En cuanto al sorgo, también se utiliza en la alimentación animal y puede contaminarse con aflatoxina y cerealianona principalmente. Ahora, ¿cómo voy a prevenir la contaminación con micotoxinas de los alimentos balanceados? Tengo que tener en cuenta los factores de los que hablé antes, ¿verdad? Los factores ambientales, y dentro de ellos tengo que considerar también a los factores biológicos, los factores relacionados al almacenamiento y a la cosecha de los productos. En cuanto a los factores biológicos, hablo de la especie vegetal. Como vimos, no es lo mismo un maíz que una soja o un trigo, ¿verdad? Si esa variedad es resistente o no a cierto tipo de patógenos en campo. Lastimosamente, en el caso de los hongos productores de micotoxinas, no podemos hablar de la existencia de variedades resistentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchos mecanismos para poder colonizar a las plantas o bien ya a los granos en la post cosecha, entonces es difícil hablar de una resistencia a nivel genético, ¿verdad? La maduración al momento de la cosecha, la humedad del suelo, si hablamos de factores ambientales, también la humedad del suelo es un factor muy importante, la temperatura, la humedad relativa, el estado nutricional de las plantas, no es lo mismo una planta sana y nutrida que una planta, bueno, que no tiene la fertilización adecuada, ¿verdad? La distribución de las lluvias o bien la utilización del riego, el daño por insectos, el daño por aves o puede ser por mamíferos, también los ratones, por ejemplo. En cuanto a los factores relacionados a la cosecha, hablamos de la humedad del grano, es un factor principal. El mantenimiento y la limpieza de los equipos, para todo lo que sea la limpieza de las cosechadoras, de las cuchillas, etcétera, ¿verdad? El de las tolvas, si sufren un proceso de secado, la limpieza de los contenedores y los granos residuales que pueden haber quedado en esos equipos. En cuanto al almacenamiento, la temperatura también es importante, la humedad relativa, la humedad del grano es fundamental, el nivel de oxígeno y si existe o no presencia de insectos y los daños que puedan causar esos insectos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? No tenemos que mezclar el grano de campo que viene dañado con grano que está bueno. Tenemos que tratar de reducir la humedad del grano porque eso va a prevenir el crecimiento de los hongos y la posterior producción de micotoxinas. Las temperaturas de almacenamiento son críticas, ya que las bajas temperaturas mantienen el metabolismo de los hongos reducido. Además, mantener de 1 a 2% menos la humedad del grano dañado en el campo. Y la humedad que se va a mantener en los diferentes granos depende de qué especie vegetal estemos hablando, ¿verdad? En el caso del grano almacenado es importante, y también en campo, ¿verdad? Verificar por lo menos 2 veces por semana. Buscar en el caso de los ensilados si existen costras, colores, ¿verdad? Granos viscosos, olores a humedad o fermentado. Ahora, si ya se nos contaminó nuestro balanceado, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo controlamos esa contaminación con micotoxinas de los alimentos balanceados? Existen diferentes tipos de controles que pueden ser físicos, químicos o biológicos, pero la realidad es que la prevención es lo mejor, ¿verdad? Esto ya sería un gasto posterior. Entonces, entre los métodos físicos reportados, ¿verdad? Que han sido un poco más exitosos, se encuentra la eliminación de los granos rotos, semillas vanas. En este caso puede haber una reducción de la presencia de micotoxinas en los granos almacenados. La calefacción o irradiación puede reducir hasta un 40 o 60% de toxinas de maní, o se pueden biotransformar, ¿verdad? La irradiación con luz UV también ha sido un método que ha sido probado, se ha podido eliminar la toxina M1 hasta en un 100% dependiendo del tiempo de exposición.
Pero imagínense ustedes el gasto que representa exponer leche contaminada al UV por un tiempo prudencial, ¿verdad? Y qué otros contaminantes podrían en ese momento meterse dentro de mi cadena productiva. También se ha hablado de asar o tostar algunos productos, lo que hacen entonces es eliminar las toxinas que son volátiles, pero muchas, las más importantes, son termorresistentes. La aflatoxina fácil resiste en 400 grados centígrados, y bueno, a esa temperatura más o menos ya es eh, la carbonización de la materia orgánica. La extrusión es un proceso en calor, es un proceso muy interesante. Ahora, en ese caso lo que se hace es pasar mi producto por un pequeño orificio a una temperatura elevada, ¿verdad? Y ha sido eficaz para la eliminación del DOM, que es conocido como vomitoxina. En cuanto a los métodos biológicos, se puede hablar de degradación microbiana. Hay ciertas bacterias que han sido exitosas para la degradación de tricotecenos. También el maíz BT, bueno, en ese caso no es que está diseñado específicamente para resistencia a micotoxinas, pero al disminuir el ataque de insectos, obviamente, la mazorca preserva mejor su integridad y bueno, hay una menor posibilidad de contaminación secundaria por estos hongos. El uso de cepas no tóxicas, ¿verdad? En este caso se habla de competencia por exclusión, se ha utilizado exitosamente en algodón. En Arizona ahora existen cepas no tóxicas mutadas que son comerciales y se utilizan como un sistema de control biológico, digamos, ¿verdad? Por competencia. También el uso de cepas bacterianas, ¿verdad? Como Bacillus, Lactobacillus, Pseudomonas, Ralstonia, entre otras, han sido exitosas en el control de Aspergillus, pero el tema con el control biológico es que se tienen que dar condiciones adecuadas, ¿verdad?, para el establecimiento y el crecimiento de esos organismos. Y de repente si tenemos un año donde las condiciones de humedad y temperatura varían, pueden ser que no se produzca un crecimiento adecuado de nuestros biocontroladores. Además, el control biológico es más exitoso una vez que el organismo biocontrolador ya está establecido en el ambiente, o sea, eso puede llevar hasta un periodo de 5 años más o menos. En cuanto a los métodos químicos, yo seleccioné solamente algunos porque hay un montón en la literatura, ¿verdad? Por ejemplo, está la amoniación, ¿verdad? Que en este caso está aprobada en varios países, pero el lado negativo es que puede quedar residuos y, si me disculpan un segundito, ya se fue el perro, ¿verdad? Está aprobado en varios países, entonces pueden quedar ciertos residuos que lo que hacen es causar un deterioro en la salud del animal. El dióxido de cloro es un gas eficaz en la reducción de tricotecenos. También el ácido cítrico es muy común, ¿verdad? Se ha utilizado para la reducción de aflatoxinas del maíz, pero ¿cuánto cuesta adicionar ácido cítrico? ¿Y qué efecto va a tener, por ejemplo, en la salud, perdón, en el sabor del alimento y cómo eso puede, pues, afectar que el alimento sea aceptado o no por un animal, ¿verdad? El ozono, ¿verdad?, también ha reducido la esporulación, crecimiento de hifas y síntesis de micotoxina. Entonces, ¿cuál es la aplicabilidad práctica de los métodos de descontaminación? La eficacia de estos métodos depende del tipo y la distribución de micotoxinas en todo el lote. A menudo resulta una alta tasa de pérdida del producto. Son métodos que son caros, pueden consumir mucho tiempo, además tengo que tener esa tecnología disponible. Se pueden destruir ciertos nutrientes en los productos alimenticios y puede no ser legal en muchos casos. Yo había leído que hace unos años había un trabajo que aplicó ácido sulfúrico a balanceados para reducir aflatoxinas, y es muy exitoso, obviamente, pues la materia orgánica se degradó completamente, ¿verdad? Un producto muy común un sistema, mejor dicho, muy común es el uso de los secuestrantes, que en este caso son sustancias que se unen a las micotoxinas y evitan que reaccionen con el cuerpo del animal y por lo general se excretan. Entonces, estos productos pueden ser de dos tipos, orgánicos o inorgánicos, y hay una serie de ellos, ¿verdad? En algunos casos, bueno, han sido han sido exitosos, ¿verdad?, como inhibidores de ciertas micotoxinas específicas como la aflatoxina G1. En cuanto a los productos inorgánicos, se habla mucho de las arcillas, ¿verdad?
en el carbón activado, los aluminosilicatos, entre otras, y pueden proporcionar una solución para gestionar el problema de las micotoxinas en la alimentación animal, pero sin embargo los resultados varían según el tipo de micotoxinas, la distribución de las micotoxinas en el balanceado, ahora también las cantidades eh, de producto y de secuestrante que estamos adicionando, las especies de animales, algunos animales son más susceptibles que otros, y el tipo de alimento. La mayoría de los aglutinantes se consideran seguros, hay un listado, pueden entrar a la página de la FDA, pero en algunos países el aluminosilicato de sodio y de calcio no se consideran como seguros. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que el muestreo es un factor que es crítico para determinar la presencia de las micotoxinas en una muestra. Entonces, para que el promedio sea representativo, o sea, la muestra que estoy tomando tiene que ser lo más grande posible para saber si realmente cuál es el nivel, el grado de contaminación de mi producto. Obviamente, si yo tomo una sola muestra a un solo sector, existen altas posibilidades o que subvalore o que sobrevalore, porque habíamos visto que las micotoxinas se encuentran en los hot spots, ¿verdad? Entonces, es importante el muestreo es crítico. Ahora, ¿cuándo yo tengo que hacer pruebas para detectar la presencia de moho o micotoxina? Había dicho que cada 2 días es conveniente realizar un control en el campo o en los silos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuándo voy a realizar un análisis de micotoxina? Cuando todas las demás causas posibles de los síntomas que se están presentando en los animales hayan sido rechazadas, ¿verdad? Cuando los alimentos presenten moho, olor a fermentación, cuando haya cambios significativos en la producción y la salud de los alimentos, puede ser, por ejemplo, una alta o baja en el rendimiento de leche, o los huevos presentan ciertas características, las cáscaras son muy blandas, ¿verdad? O cuando tengo síntomas similares en una gran cantidad de animales. Eso es una señal porque, bueno, todos los animales están consumiendo los mismos alimentos, ¿verdad? Entonces, siempre debemos recordar que la inocuidad no es negociable. La calidad puede ser negociable, pero la inocuidad no. Y en el caso de las micotoxinas, lo que tenemos que hacer es lograr que la concentración de estas micotoxinas sea lo más baja posible hasta un límite que sea razonable o admisible. Es imposible lograr una contaminación cero. ¿Por qué? Porque estos hongos están en todos lados. Son universales, son ubicuos. Entonces, prácticamente imposible lograr un cero. Entonces, ¿yo qué voy a intentar? Que mi nivel de contaminación sea lo más bajo posible. ¿Y cómo voy a hacer eso? Aplicando buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manejo. Posteriormente, ya en la industria de sistemas de gestión de calidad e inocuidad de los alimentos hay un montón, ¿verdad? Hay muchas industrias. Yo he participado en cursos donde están, por ejemplo, empresas que venden pollos, ¿verdad? Que ya tienen todo un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos balanceados, ¿verdad? Y eso nos indica con qué grado de responsabilidad esas empresas están trabajando y cuál es la atención que prestan a sus consumidores. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque tenemos que proteger a las personas que nosotros amamos, porque al fin y al cabo ellos van a ser los que van a consumir esos alimentos y nosotros también. Entonces vamos a mantener a salvo y seguro a las personas que amamos. Simplemente para comentarles, actualmente tenemos un artículo que está en arbitraje, ¿verdad? Que en este caso fue de detección de aflatoxina M1 en leche en sachet y en Tetra Pak que se vende en nuestro país. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Nosotros encontramos resultados muy interesantes, ¿verdad? Entonces empezamos por la leche y ahora vamos a ir atrás en la cadena productiva. Vamos a tratar de solucionar algunos problemas que detectamos. Entonces, le agradezco mucho su atención a todos y si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Parece que estaba todo muy claro. No hay consultas o cambiaron idea. ¿Hay alguna consulta? Parece que no. Muchas gracias, excelente presentación, dicen.
Saludos desde México. Yo estudié en México y mi tesis fue de Aspergillus en maíz, justamente. Sí, y yo también estoy haciendo mi tesis acá, Espejilo del Maíz. La doctora Andrea es mi tutora también. Eh, Bueno, Clara Núñez. Tengo clientes que aplican ciertos mecanismos para disminuir las aflatoxinas. Y si es balanceado animal, serían los famosos, probablemente los famosos secuestrantes, ¿verdad, Andrea? Y puede ser, el tema, Clarita, es que eso ya es caro, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que vos trates de disminuir la contaminación antes, porque eso te agrega un costo pues, a tu producción, ¿verdad? Y ese es el problema, el aumento de los costos. Porque, bueno, se pueden tomar ciertas precauciones. Lo que yo he visto, Mira, ¿verdad? Y que mira. a veces me parece un poco riesgoso es, ¿qué pasa? La gente manda a hacer un análisis de aflatoxinas, puede ser, y le sale que existen ciertas contaminaciones en sus lotes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, yo voy a diluir mi aflatoxina. Entonces, un lote que le salió limpio mezcla con un lote que le salió contaminado, entonces hay una dilución teóricamente. Pero en realidad no es una dilución. Vos lo que estás haciendo es que ese grano que estaba contaminado quede en el medio de granos que están limpios, pero le puede tocar o a una persona o a un animal, ¿verdad? Justo ese grano y bueno, ahí puede ocurrir un problema de salud dependiendo del grado de contaminación que tenga esa muestra, ¿verdad? Se hace mucho el tema de las diluciones, sobre todo para exportación, y muchas veces vos haces tu dilución en Puerto, en Asunción, y cuando llega a Europa o llega a Japón, se rechaza el cargamento porque bueno, durante el proceso del viaje puede ser que haya habido algún corte en la cadena de frío o algo así, bueno, se perdió ya la carga. Bueno, lo que consultó Clara Núñez dice, principalmente el ozono, pero no se ve una disminución considerable. Y después ella dijo, según explicaste, el ozono actúa sobre los microorganismos productores, ¿verdad? Sí. Entonces pregunta, consulto, si actúa degradando la molécula también, es muy difícil. Creo que hay algún efecto, ¿verdad? El ozono Mira, yo, sobre la yo aflatoxina. encontré más bien que actúa sobre el tema del crecimiento de los microorganismos. El tema es que puede ser que se degrade, ponerle la aflatoxina, pero vos tenés otro metabolito que es tóxico, puede ser más tóxico inclusive, y en algunos lugares, por ejemplo, ya viene, dice fulana aflatoxina y sus metabolitos derivados, y pueden ser 50 metabolitos derivados, ¿verdad? Entonces eso se está haciendo ahora con el tema de las legislaciones. El tema de la luz UV yo vi que fue efectivo en algunos casos para algunas matrices, pero ¿cuánto te cuesta aplicar eso, verdad? ¿Y a qué volumen? Muchos de esos trabajos, los más utilizados para el control de la contaminación son los secuestrantes, ¿verdad? Los aluminosilicatos sobre todo. Pero en algunos casos no son efectivos. Hace mí ha llegado gente a la que se le han muerto los animales porque dicen, no, yo ya tengo ahí mi maíz ensilado y le tengo que dar. Y bueno, y se muere el animal, te sale más caro que se te muera una vaca lechera que eliminar esa carga, ¿verdad? Entonces es importante la prevención. Y si viene contaminado el campo, lo que tenés que tratar de hacer es mantener las condiciones adecuadas de tu ensilaje para que no se dispare el crecimiento de los hongos y la producción de las micotoxinas. Bueno, y eso creo que ya contestaste, que alguien preguntó, Carlos Agustín Zamudio preguntó qué tal la radiación UV como método de control. Hay trabajos sobre eso para matrices específicas, pero depende del tipo de alimento, ¿verdad? No es lo mismo una mazorca de maíz que la leche, ¿verdad? O sea, obviamente depende del tipo de matriz y tendrías que ver qué tan efectiva es para qué micotoxina y cuánto tiempo tenés que utilizarlo. Muchas veces el tema es que hay multicontaminaciones. Por ejemplo, hablamos del maíz. El maíz, mucho tiempo se estudió la aflatoxina, pero que se está estudiando mucho ahora la fumonicina. Entonces, a lo mejor vos solucionás el problema de tu aflatoxina, pero te queda tu fumonicina, que es grupo 2B, que también tiene una serie de problemas de salud que se pueden presentar en los animales. Habría que ver qué método es más efectivo, ¿verdad? Y sí es rentable. Bueno, solo hablando de granos, no otras matrices, preguntó Carlos.
Sí, para la radiación UV eficiente en los granos. Yo creo que no. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de compartir, que compartí ya la vez pasada algunas referencias que utilizamos, y creo que muchas son en común que usé con la doctora Andrea también para mi charla anterior. Y hay una revisión específica que habla exactamente de los métodos físicos, principalmente, relacionados a esa descontaminación, que às veces la eficiencia, ahí comparto en el chat. Otra vez. Parece que no se va todo. Bueno, después comparto. Alguien prestó si las presentaciones van a ser disponibilizadas. Sí, la grabación va a estar disponibilizada en la página de Facebook del CEMIC dentro, seguramente más, dentro, en la próxima semana, lo más tarda. Y ahí puedo comentar también con las referencias. Pero lo que suelen ver esos reviews, revisiones, te muestra la eficiencia. Entonces vamos a decir, consigue eliminar, entre comillas, 40% de la aflatoxina. Y que muchas veces no es que elimina, es que se mascara nomás. ¿Verdad, Andrea? A veces Sí, está. es más cara, como dice Juliana, pero pensá, si tenés 50 toneladas de maíz, ¿verdad? O sea, a nivel experimental, en un laboratorio donde yo Es tengo más 100 fácil. gramos de maíz, obviamente que va a ser eficiente porque yo tengo todas las condiciones absolutamente controladas y tengo el mejor equipo que va a hacer eso. Pero si yo estoy en una planta de balanceado donde tengo 50.000 kilos de maíz que yo tengo que irradiar, eso es absolutamente, no diría imposible, ¿verdad? Porque si tenés muchos recursos y no querés que tu balanceado sea rentable, probablemente es posible, ¿verdad? Pero no es realista. Pero existen otros métodos. Cuando vos ves que tu grano viene con cierto nivel de contaminación del campo, lo que podrías hacer es separar. Por lo general, el grano que viene contaminado, ¿verdad? Es vano. Entonces tiene un peso diferente. Igual la zaranda puedes separar. Entonces, no vaya a usar tu grano contaminado para balanceado. Para usar tu grano contaminado, no sé, para hacer compost, otro tipo de cosas que no tengan que ver con la alimentación ni humana ni animal, porque a la larga puede ser que para el productor del balanceado no sea una pérdida en el momento. La gente va a seguir comprando hasta que se dé cuenta que ese balanceado fue un problema para el animal al que le alimentó. Pero puede ocasionar la muerte de los animales, inclusive eh, hace unos años, ¿verdad? Había muerto una gran cantidad de perritos en Venezuela y gatos por alimento que estaba contaminado, que era de purina y dog chow, ¿verdad? Entonces, hay gente actualmente que vive muy sola en este mundo y para los cuales su mascota son su familia. Entonces, la muerte de una mascota puede transformarse en un evento trágico. Y muchos de los productos balanceados que consumen los perros y los gatos también tienen maíz, trigo, entre otros. Entonces, sí puede tener un efecto muy negativo en la vida de las personas. Para finalizar, hace énfasis, Carlos, que le está preguntando si evita la proliferación del hongo, la radiación UV, si elimina los hongos productores de micotoxina. Disminuye el crecimiento de IFA y la esporulación. Sí, ¿verdad? No dice que elimina. La cuestión es como dice Andrea, cómo está, hasta qué punto llega la radiación UV, dependiendo del lote que tenés, la cantidad de granos que tenés. Puede ser que vos tengas un aspergillus que está alojado en el embrión del grano, ¿verdad? No necesariamente está de manera superficial. Yo creo que sería más bien para cuestiones superficiales, porque vos tenés que ver hasta qué grado de profundidad penetra esa luz UV. O sea, no es de lo que va a hablar el doctor. El doctor Nakayama, por ejemplo, ahora nos va a hablar de radiación. No es lo mismo la luz UV que un control con radiación de lo que va a hablar el doctor, ¿verdad? De repente podría ser que en el caso de lo que va a hablar el doctor Nakayama, ahora se eliminen ciertas esporas. Yo diría que es más eficiente el sistema del que va a hablar el doctor Nakayama que la luz UV, pero habría que Sí, comprobar en la literatura. y creo que fue la consulta luego de Carlos, fue radiación luego. Entonces vamos a pasar para que el doctor Nakayama, vamos entonces a agradecer a la doctora Andrea por su charla. Como les recuerdo que vamos a subir en la página de Facebook las presentaciones, el máximo en una semana. Muchas gracias, Andrea, por tu charla.